El caballo de Caleb Stone se detuvo al oír el grito de una mujer. No un grito de sorpresa, sino uno que nacía de la certeza de lo que vendría. La luz del amanecer apenas iluminaba la calle principal de Redemption Creek. Pero medio pueblo ya estaba allí, observando. Un hombre arrastraba a una mujer fuera de una casa por el pelo, mientras 3 niñas pequeñas gritaban desde el porche. El puño de Thomas Brennan impactó contra la mandíbula de su esposa, y ella se desplomó en el barro helado. 3 hijas. La multitud se movió, pero permaneció inmóvil. Algunos apartaron la mirada. La mayoría se limitó a observar. La mano de Caleb encontró su rifle antes de que su mente reaccionara. 5 años había evitado los problemas ajenos. 5 años desde la muerte de Mary, quien trajo a su hija a un mundo que no la dejó quedarse. 5 años de silencio, de distancia, de una paz que se sentía como una muerte lenta. Pero ese sonido, ese grito en particular de una mujer que sabía que no llegaría ayuda. Sus botas tocaron el suelo. Brennan. Thomas se giró, con el puño alzado para otro golpe. La sangre le manchaba los nudillos. Esto no es asunto tuyo, Stone. Caleb avanzó con el rifle suelto en la mano. «Vienes conmigo», le dijo a la mujer. La calle quedó en silencio. Subió a Sarah Brennan, aunque aún no sabía su nombre, a su caballo. No pesaba nada. La sangre de su labio partido manchó la manga de su abrigo. Las 3 chicas del porche lo miraron con los ojos muy abiertos, igual que él. «Vamos», dijo en voz baja. La mayor agarró las manos de su hermana y echó a correr. Thomas se abalanzó sobre él. El cañón del rifle de Caleb lo detuvo en seco, presionado contra su pecho. «Si las vuelves a tocar», dijo Caleb con voz gélida, «la ley no importará». Montó detrás de las chicas. Sarah iba delante sujetando a la más pequeña. La multitud se apartó como agua entre piedras. Mientras se alejaban, la voz de Thomas lo siguió: «Es mía». Caleb no miró atrás, pero le temblaban las manos sobre la silla, no de miedo, sino de algo que se abría en su interior, algo que había mantenido sellado durante 5 años. La mujer susurró entre dientes rotos: «¿Por qué?». No tenía respuesta, ninguna que pudiera pronunciar en voz alta. La niña mayor iba delante de la silla de Caleb, con sus pequeños puños aferrados al pomo como si pudiera salvarla. Detrás, su madre sostenía a las 2 menores, silenciosas como piedras. 8 kilómetros de pradera se extendían entre el pueblo y su rancho. El viento azotaba la hierba seca, y la temperatura descendía con la luz menguante. Caleb mantenía un paso lento para las niñas. La del medio finalmente habló: «¿También vas a lastimar a mamá?». El cuerpo de Sarah se tensó. Caleb detuvo el caballo. Desmontó y se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de la niña. Unos 5 años, tal vez. Moretones en sus brazos con forma de huellas dactilares. «No, señora», dijo. «Nadie va a lastimar a nadie más». La niña lo miró fijamente con una intensidad que le dolió en el pecho. Finalmente, asintió. Sarah lo observó con una mezcla de esperanza e incredulidad. Cabalgaron el resto del camino en silencio, y su rancho apareció cuando el sol tocó el horizonte. Una cabaña a medio construir, un granero del doble de tamaño y nada más en kilómetros a la redonda. A Sarah se le cayeron los hombros al ver lo pequeña que era, lo sola que estaba por dentro. La cabaña tenía una sola habitación, limpia pero austera, una cama, una mesa, una chimenea fría desde hacía meses. «Quédate con la cabaña», dijo Caleb, recogiendo mantas. «Yo duermo en el granero». Sarah se quedó paralizada en la puerta, con sus hijas pegadas a sus faldas. «¿Qué quieres de nosotras?». Él no podía mirarla a los ojos. Nada, solo que había que hacerlo. Los hombres no hacen nada por nada. Quizá deberían empezar. Se fue antes de que ella pudiera preguntar más, cruzando hacia el granero con sus mantas y el peso de 3 pares de ojos sobre su espalda. La noche cayó rápidamente por la ventana de la cabaña.
Sara vio la luz de la lámpara parpadear en el granero. De todos modos, cerró la puerta con llave. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Pero por primera vez en años, durmió sin miedo a que se acercaran pasos en la oscuridad. El sonido de las risas de las niñas golpeó a Caleb como una bala que había estado esperando durante 5 años. El sol de la mañana se filtraba oblicuamente por el granero. Apenas había dormido, atento a la llegada de jinetes del pueblo. Pero lo que lo despertó fue algo peor que el peligro: alegría. Las 3 niñas jugaban en el patio, persiguiendo gallinas. La mayor les enseñaba a sus hermanas a esparcir la comida. Sus risas resonaban claras y brillantes. Mary había reído así, embarazada, de pie en ese mismo patio, hablando de la hija a la que habían llamado Rebecca, de la familia que formarían. 3 días después del parto sin vida, la fiebre se llevó también a Mary. Las enterró en la ladera y no había vuelto a oír risas desde entonces. Sara salió de la cabaña. Se veía pequeña a la luz del día, con moretones que resaltaban sobre su piel pálida. Lo vio observándola y agachó la cabeza. Gracias por el llanto de la niña, alcanzó a decir. Caleb se movió antes de que Sara pudiera reaccionar. La niña de 2 años ardía de fiebre. Su pequeño cuerpo temblaba. El frío del paseo de ayer. El trauma. El miedo. Todo lo había alcanzado. Necesita medicina, dijo Sara con la voz quebrada. Pero el pueblo, yo iré. No, Sara lo agarró del brazo. ¿Te matarán? O algo peor. Te seguirán. Prefiero perder a una hija que ser responsable de tu muerte. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Prefiero perder a una hija. Él conocía esa decisión. Sabía cómo la atormentaba. Ya perdí a una hija, dijo Caleb en voz baja. No quiero perder a otra. Ensilló su caballo mientras Sara le suplicaba que se quedara, pero él ya se había ido, cabalgando hacia el pueblo que lo quería muerto. El dueño de la tienda intentó negarse a atenderlo. Caleb pagó el triple por medicinas, comida y telas. La esposa del hombre, una mujer de mirada dulce y ojos tristes, se inclinó hacia él mientras envolvía los paquetes. Thomas está reuniendo a sus hombres. Vendrán por ella. Que vengan. Regresó a toda prisa. Le dio la medicina a la niña mientras Sara la abrazaba y lloraba. Esa noche, la fiebre cedió. La niña durmió en paz por primera vez. Caleb estaba sentado junto a la chimenea, mirando fijamente un pequeño caballo de madera tallada sobre la repisa. Sus manos lo habían hecho para una hija que nunca respiró. Sara lo encontró allí. No habló, simplemente se sentó a su lado en silencio. Rebecca, dijo, la primera vez que pronunciaba ese nombre en voz alta en 5 años. Mi hija. La mano de Sara se cernió cerca de la suya. No la tocó, pero le ofreció consuelo. Habían cruzado una línea, unidos ahora por el dolor compartido y el riesgo elegido. Afuera, aullaban los lobos. El invierno aún no había terminado con ellos. Caleb había aprendido que la costumbre era el enemigo del dolor. La rutina, su cura. Los días encontraron su ritmo. Sara cocinaba y organizaba el caos de la vida de soltero. Caleb le enseñó a montar a caballo a la hija mayor, Emma. La mediana, Rose, recogía huevos sin miedo. La pequeña, Mai, lo seguía a trompicones, llamándolo Cacá. Las barreras entre ellos se desmoronaron con el paso del tiempo, pero el mundo exterior lo notó. El predicador llegó el domingo, Biblia en mano y mirada de juicio. Estás albergando a la esposa de otro hombre, piedra, rompiendo el pacto. Ella se estaba muriendo, y aún así rompía el pacto. La ley dice que la ley se quedó mirando cómo la golpeaban en la calle. El predicador se fue sin bendecir la casa. En la tienda, los precios se duplicaron. Los vecinos que antes saludaban ahora le daban la espalda. El pueblo tomaba partido, y él se quedó solo. Una tarde, Emma se acercó mientras él reparaba la cerca. ¿Podemos quedarnos para siempre?
La pregunta lo tomó por sorpresa. Miró hacia la cabaña donde Sara tendía la ropa. Ella los observaba, y él supo que la pregunta era en realidad suya. No lo sé, cariño. Eso espero, dijo Emma. Tienes una mirada amable. No como la de papá. Esa noche, trabajando a la luz de la lámpara, la mano de Sara rozó sus herramientas de cuero al pasar. Ambos se separaron, pero la acusación permaneció. ¿Por qué nunca te volviste a casar?, preguntó ella. Supuse que ya había agotado mi oportunidad de tener una familia. Sara guardó silencio un largo rato. Quizás tengas más de una. Antes de que pudiera responder, se acercaron los cascos. 3 jinetes se detuvieron en el límite de la propiedad. Thomas y 2 hombres del pueblo. No entraron en su propiedad, pero se hicieron notar. Caleb estaba de pie en su porche, con el rifle a la vista. Los hombres se fueron. ¿Qué pasará?, preguntó Sara en voz baja. Cuando dejen de mirar. Ya lo veremos. Pero tenía la mandíbula tensa, y ella reconoció esa mirada. Un hombre preparándose para la guerra. La tormenta que los había atrapado juntos fue lo más suave que les había pasado en la vida. A finales de marzo, una ventisca azotó con fuerza. 3 días de viento y nieve. El mundo desapareció tras las paredes blancas. Dentro de la cabaña, la proximidad forzó una intimidad que habían evitado con cuidado. El primer día, mantuvieron una distancia prudente. El segundo día, las niñas se adaptaron, jugando mientras los adultos se rodeaban como animales cansados. El tercer día, las niñas durmieron y por fin hablaron. Thomas quería hijos varones, dijo Sara, mirando el fuego. Para la granja que heredó, la primera hija fue una decepción. La segunda, rabia. La tercera, cuando se quebró por completo. Su voz se mantuvo firme, pero le temblaban las manos. Me maldije, dijo. Quizá lo esté. No estás maldita. 3 hijas y ni un solo hijo. ¿Qué clase de mujer eres? La que las mantuvo con vida. Caleb se inclinó hacia adelante. La que se interpuso entre él y ellas incluso sabiendo lo que iba a pasar. Eso no es estar maldita. Eso es valentía. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. ¿Por qué nos salvaste? Ahora era su turno. La historia le salió cruda. Palabras que nunca había pronunciado en voz alta. Mary muriendo, el médico obligándolo a elegir, salvar a la esposa o al bebé, el paralizado por el frío, el médico eligiendo. Ambos muriendo de todas formas. Yo la traje a esta tierra inhóspita, dijo. La maté con mi sueño de un rancho. No. La voz de Sara era feroz. La tierra no la mató. El parto sí. Y tú no elegiste. Te obligaron a elegir, lo cual no es elegir en absoluto. Se quedaron en silencio. El fuego crepitaba. El viento aullaba. Cuando esto termine, dijo Sara, si sobrevivimos, ¿qué será de nosotros? No sé cómo desear algo sin perderlo, dijo ella, acercándose más. Quizás ya lo deseas. Quizás solo tienes miedo de admitirlo. Sus manos finalmente se tocaron. Afuera, la tormenta amainó. Amaneció un día prístino. El mundo cubierto de nieve fresca. Sara estaba de pie en la puerta, respirando aire puro. Caleb se unió a ella. Me diste una razón para volver a ser humano. Quizás nos salvamos mutuamente. Esa noche, oyeron a los lobos más cerca que nunca, atraídos por la tormenta. Hambrientos. Caleb reforzó el establo donde se refugiaba el ganado. Sara observaba desde la ventana de la cabaña. Se acercaban lobos de verdad, y no serían de 4 patas. Llegaron a mediodía. 6 hombres a caballo portando documentos que legalizaban su crueldad. Thomas los encabezaba. El sheriff Dax cabalgaba a su lado. Dushkerne, el antiguo amigo de Caleb, cerraba la marcha, con la mirada fija en el suelo. Caleb estaba de pie en su porche, con Sara a su lado. Habían escondido a las niñas en la bodega, como habían planeado. Piedra.
El sheriff Dax levantó los papeles. Obtuvieron una orden judicial. Sarah Brennan es la esposa legítima de Thomas. Los niños son de su propiedad. Estás violando el contrato matrimonial. Entrégalos o serás arrestado. La ley también dice que un hombre no puede golpear a su esposa hasta casi matarla, dijo Caleb. ¿Dónde estabas entonces? Un asunto doméstico. Esto también lo es. Thomas espoleó a su caballo. Dame lo que es mío. Sarah dio un paso al frente. Caleb intentó detenerla, pero ella se zafó. Durante semanas se había escondido. Ahora estaba visible, desafiante. No soy un objeto para poseer, dijo. Thomas se rió. La ley dice otra cosa. Desmontó y la agarró del brazo. Vieja costumbre. Sarah se estremeció, pero no se resistió. Entonces, la voz de May resonó desde el sótano, asustada. «Mamá». Emma gritó, corriendo hacia su madre. Thomas abofeteó a la niña de 8 años. Emma cayó. Todo se detuvo. El rifle de Caleb se alzó. Amartillado. Thomas se quedó paralizado. El sheriff extendió la mano hacia su arma, pero Sarah se interpuso entre ellos. «Basta. Me voy. Solo no se maten entre ustedes por mí». Emma se puso de pie, con sangre brotando de su nariz. «Mamá, no. El señor Caleb prometió que nadie nos volvería a hacer daño». Lo prometió. Dutch por fin levantó la vista. Cuando vinieron por ella, apartaste la mirada. Stone. Pero la ley. Cuando la ley venga por ti, dijo Caleb con voz quebrada. ¿Quién apartará la mirada entonces? El sheriff Dax cambió de postura. Mañana, Stone, traeré al alguacil territorial. La entregas pacíficamente o los llevamos a los dos a la cárcel. Se marcharon a caballo. La risa de Thomas lo siguió. Sarah se desplomó en el porche. Caleb la abrazó mientras lloraba. Emma se aferró al caballito de madera, ahora agrietado por la caída. Rose preguntó, ¿volveremos con papá? May. Solo lloró. Caleb miró su tierra vacía y supo que mañana todo terminaría. De una forma u otra. La noche era cuando los lobos de dentro aullaban más fuerte que los de fuera. A medianoche, Sarah apareció en la puerta del granero. Huimos esta noche. Llévate a las chicas. Dirígete al oeste, a California. Desaparece. No. Dejarás que el orgullo te mate. Que nos capturen a todos. Caleb se puso de pie y la miró de frente. No es orgullo, es principio. Hay cosas por las que defiendes, y se supone que debo verte morir por principios. ¿Prefieres enseñarles a tus hijas que la crueldad triunfa si se grita con suficiente fuerza? La discusión fue dura. Dos personas aterradas, pero en direcciones opuestas. El miedo de Sarah contra la convicción de Caleb. Ella lo acusó de jugar al héroe con sus vidas. Él preguntó si huir era realmente vivir. Se separaron en distintas partes del rancho, ambos vulnerables, solos en el granero. Caleb se quedó mirando sus manos. ¿Y si les fallo como antes? ¿Y si mañana los pierdo a todos otra vez? En la cabaña, Sarah observaba a su hija dormir. ¿Y si luchar le cuesta todo? ¿Cómo puedo vivir con eso? Amaneció lentamente. Las niñas despertaron y encontraron a su madre llorando. Se reunieron a su alrededor, bracitos pequeños, corazones valientes. Entonces Emma tomó las manos de su hermana y caminaron hacia el granero. Encontraron a Caleb sentado en la paja, con la cabeza entre las manos. May se subió a su regazo sin pedir permiso. Rose les mostró un dibujo que había hecho la noche anterior. Los 5 tomados de la mano con la palabra familia escrita con letras torcidas. Emma dijo, «Mamá tiene miedo. Pero nosotras no. No cuando estás aquí. Si huimos», continuó, «siempre estamos huyendo. Tú me enseñaste eso. Dijiste que a veces hay que mantenerse firme». Sarah apareció en la puerta, vio a Caleb con sus hijas en brazos, su familia ahora, elegida y reclamada. Se arrodilló junto a ellas. «Me equivoqué. Luchamos juntas.
Caleb tomó una decisión. Envió a su caballo más veloz con un mensaje para el juez Arland. 2 condados más allá. El juez le debía una deuda de vida desde hacía años. Una posibilidad remota, pero una oportunidad. Pasaron la mañana preparándose, fortificando puertas, almacenando provisiones, creando escondites. Conforme el sol ascendía, el polvo se levantaba en el horizonte. El alguacil se acercaba. Pero tal vez, solo tal vez, también el juez. Llegaron al mediodía, cuando las sombras eran más cortas y la verdad no tenía dónde esconderse. 12 jinetes esta vez. Thomas, el sheriff Dax, el alguacil territorial Crane. 9 vecinos formando una turba. Fuerza legal y extralegal combinadas. Las chicas se escondieron en la bodega. Caleb y Sara estaban juntos en el porche, visibles y desafiantes. Marshall Crane era un hombre duro, con una mirada aún más dura. Se le ordena que se rinda, Sarah Brennan. Si se niega, queda arrestada por secuestro e interferencia con un contrato matrimonial. Caleb empezó a hablar, pero Sarah dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero se hacía más firme con cada palabra. Ustedes lo llaman ley, yo lo llamo permiso. Permiso para que los hombres maltraten a las mujeres y lo llamen matrimonio. Señaló a Thomas. Me golpeó por darle hijas en lugar de hijos. Me golpeó en la calle mientras todos ustedes miraban. ¿Dónde estaba la ley entonces? Algunos hombres se removieron incómodos. Otros se endurecieron. Thomas gritó. Ella mentía. Marshall levantó la mano para hacer cumplir la orden y se detuvo. Otra nube de polvo se acercaba rápidamente. El juez Arlon llegó con 2 alguaciles federales. El caballo estaba cansado por el duro viaje. Desmontó, con los papeles en la mano. Marshall Crane, he revisado este caso. Su voz resonó como un trueno. La ley territorial permite la anulación del contrato matrimonial por crueldad reiterada y abandono documentado. Acuso a Thomas Brennan de agresión agravada. El panorama legal cambió. La confianza de la multitud se resquebrajó. Además, el juez Arland continuó. Cualquier hombre que levante la mano contra una mujer o un niño en mi jurisdicción responderá ante la ley federal, no solo ante la costumbre territorial. Thomas, humillado y enfrentando la cárcel, se abalanzó desesperadamente sobre Sarah. Caleb interceptados. Cayeron al suelo, luchando brutalmente, muy cerca unos de otros. El puño de Caleb impactó 1, 2 veces. Thomas cayó indefenso. Caleb pudo haberlo matado. Todos lo vieron. Su puño se alzó para el golpe final. Se detuvo. No, dijo Caleb, respirando con dificultad. No vas a hacerme querer como tú. Marshall arrestó a Thomas. La multitud se dispersó como humo. Dutch se acercó, sombrero en mano. Me equivoqué. Lo siento. Caleb asintió. Aún no perdonaba, pero lo reconocía. Mientras los hombres se alejaban a caballo, Emma, Rose y Mai salieron de su escondite. Mai corrió hacia Caleb. ¿Ganamos? Él la alzó. A esa niña que lo había reclamado. Sí, pequeña. Ganamos. Sarah lo miró a los ojos al otro lado del patio. Alivio, gratitud, un amor ardiente y silencioso. El juez Arland se quedó para finalizar los papeles. Es usted libre, señora Brennan. Legalmente, completamente. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. Caleb respondió, ahora vivimos. La primavera llegó tarde a Montana, pero cuando llegó, lo hizo con una explosión de verde que... Olvidaste que el invierno alguna vez existió. 6 semanas después de la confrontación, el mundo se transformó. Los procesos legales concluyeron. Thomas fue encarcelado. Sarah obtuvo la disolución del matrimonio. La comunidad cambió lentamente. Algunos avergonzados, otros aún resentidos, la mayoría simplemente siguió adelante. Pero Caleb y Sarah ya no necesitaban aprobación. La cabaña estaba terminada. Se añadieron 2 habitaciones.
Se construyeron los muebles. Se cosieron las cortinas. El jardín de Sara floreció. Verduras y flores por igual. Señales de permanencia por todas partes. Emma aprendió a leer. Acurrucada con su madre a la luz de la lámpara. Rose ayudaba a Caleb en el establo. Ahora no tenía miedo a los caballos. Mai lo llamaba papá, y él había dejado de corregirla hacía semanas. Una noche, Caleb se aclaró la garganta con torpeza. ¿Te gustaría, quiero decir, cuando estés lista, considerarías casarte de verdad por elección propia? Sara sonrió. Pídemelo como es debido. Lo hizo, torpe y sincero, sosteniendo la mano como un niño. Ella dijo, sí. Al día siguiente, Caleb llevó a Sara a la ladera donde 2 cruces de madera marcaban su pasado. Primera visita en 5 años. Esto es, Sara, dijo mirando las tumbas. Ellas son Emma, Rose y Mai. Ahora son mi familia. Colocó flores silvestres. Espero que lo apruebes. Sara le tomó la mano. Sin culpa, solo gratitud por lo que fue y aceptación de lo que es. Bajaron juntos la colina. Esa tarde, plantaron un manzano frente a la cabaña. Los 5 trabajaron, cavaron, plantaron, regaron. Las niñas ayudaron jugando en la tierra, riendo. Emma preguntó, ¿de verdad podremos comer manzanas de nuestro árbol, papá? Era la primera vez que lo llamaba así. La palabra lo llenó de alegría. Sí, dijo Caleb. No nos vamos a ir a ninguna parte. Este es nuestro hogar. Sara se apoyó en él, observando a sus hijas jugar. Antes pensaba que Dios me castigaba con hijas. Ahora sé que me salvó con ellas. Nos salvó a todos. El sol se ponía, tiñendo todo de dorado. La cabaña terminada se alzaba sólida. Humo se elevaba de la chimenea. Las pequeñas ramas de los manzanos se extendían hacia el cielo. Las gallinas se escarbaban en el patio. Los caballos pastaban en el prado. Sobre la repisa de la chimenea, dentro, reposaba el caballo de madera tallada, pegado de nuevo. Imperfecto, pero completo. Como todos, descubrieron que el hogar no era un lugar que se encuentra. Era lo que se construye con pedazos rotos y corazones valientes. Y la primavera, por fin, había llegado por completo. El final.